Vamos a hablar entonces de activación general, Tommy. Sí, ¿Y por qué activación general y no calentamiento? ¿Por qué te gusta llamar de esta forma? claro, tienes que haber. Cuando dijiste, vamos a hablar hoy de activación general, la gente, claro, vamos a hablar de lo que normalmente la gente entiende como calentamiento, la mayoría, ¿no? Ujú. ¿Y por qué activación general dinámica y no calentamiento? Pues porque para mí la palabra calentamiento es muy pobre, no le hace justicia a realmente, para mí, una de las partes más importantes de la sesión. Porque, y cuando digo más importante, no es por el concepto que todo el mundo tiene del antiguo calentamiento, que es no hacerte daño, no lesionarte, etcétera, etcétera. Es porque es una parte muy importante, que ahora veremos, cómo atiende a la individualidad y cómo en ese precioso tiempo puedes abordar un montón de cosas que son muy efectivas para el proceso de entrenamiento en general. Entonces, creo que le hace justicia porque yo soy un hombre de letras, a mí me gusta mucho llamar a las cosas por su nombre y creo que le hace mucha justicia llamarle, voy a bajar esto, Sí, yo general, bajé el mío también. activación general dinámica, porque es realmente lo que es. La palabra calentamiento es muy pobre. Calentamiento significa simplemente calentar, es decir, aumentar la frecuencia, la temperatura del cuerpo y la frecuencia cardíaca, y eso es, siendo una de las partes de la activación, está muy lejos de poder definir al término en sí. Simplemente por eso, que no tengo nada con que la gente le siga llamando calentamiento, no pasa nada. Al final son palabras, mientras lo entiendan. Yo no lo llamo así porque te digo, soy un hombre que me gusta mucho el léxico, definirlo como Dios mande, como es, pero no pasa nada. Es mi visión de ver las cosas. Vale, muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de activación general o los tipos de calentamiento más comunes, Tommy? Tantos como individuos hayas. Es decir, tienes que tener en cuenta que es una parte muy importante de la sesión y, y eso, cuando hablamos del entrenamiento individualizado, el entrenamiento personal individualizado, también conlleva una parte de la activación general dinámica que está enfocada a ese individuo. Yo, por ejemplo, aprovecho esas activaciones para enfocar esas debilidades que tiene la persona y en las que estamos tratando de remar un poco. Por ejemplo, si alguien tiene algún problema de una carencia, de falta de movilidad torácica, pues aprovechamos ese tiempo precioso de la última parte de la activación general dinámica o incluso desde el principio para incidir en esa parte. Es como su tiempo individual, su tiempo personal, ¿no? Cubrimos toda la parte que conlleva una activación general dinámica, que ahora te digo lo que a mí me gusta, parte por parte, y también incidimos en esas cosas. Hi, Chrissy. Me están saludando desde Canadá, entonces tengo que saludar. Chrissy, I don't think you understand, right? But I'm speaking Spanish, so you can learn some Spanish. Bueno, eso es precisamente, básicamente es la parte. Entonces, ¿cuántos tipos de activación? Depende. A mí, por ejemplo, hay un par de cosas. Yo creo que cualquier activación general dinámica debería ser precedida de la parte cero, que es la parte, por ejemplo, casi siempre debería ser precedida de un automasaje de los tejidos blandos como la fascia, ¿no? El famoso rodillo, ¿no? Simplemente porque nosotros tenemos receptores a nivel adiposo y eso hace separar muchas adherencias de la parte ósea y para mí es 1.000.000 de veces mejor que simplemente hacer un estiramiento estático. Yo pienso que una activación general dinámica debería empezar desde la posición de acostado o de acostada, porque es una posición donde la persona puede con mayor facilidad crear, por ejemplo, alineaciones musculares o estabilizaciones centrales. Digamos que las cosas que van a ocurrir en el suelo
las tratamos de transportar y extrapolar después a la vertical. Y después te diré cuál es la secuencia que a mí más me gusta. Creo que aparte de empezar desde acostados y terminar de pie, para mí la activación general empieza así, de acostados y termina de pie, debe incidir mucho en la movilidad articular, obviamente de 3 áreas fundamentales. El área del tobillo, quizás es la menos importante, pero sigue siendo importante. El área de la cadera y el área de la cintura escapulohumeral, torácica, etc. Debería incidir en esa. Una buena activación general dinámica debe comprometer en mayor grado al sistema nervioso central, ¿vale? Por lo que va a ocurrir después. Y, hombre, también debe aumentar la temperatura corporal, por supuesto. Y creo que también debe abordar la estabilidad central, que llamamos del core, debemos tratar de estabilizar por ahí. Y a partir de ahí, jugar con las debilidades individuales. Aquellas debilidades que intentamos resolver, creo que tienen que estar presentes en la activación general dinámica. Y entre tantas formas, Tommy, de calentar o de activar, ¿no? Que ya has visto, de las que hay, de las más utilizadas, ¿por qué llegaste a que esa es la ideal? Yo creo que en la vida todos somos eclécticos. Uno estudia varias cosas y al final llega a su propia conclusión. ¿De acuerdo? Todo está inventado. Pero digamos que a mí, esto no quiere decir que alguien me dice, oye, Tommy, a mí me gusta subirme a la bicicleta 5 minutos antes de empezar. Perfecto. Y si mentalmente te viene bien, de miedo, no pasa nada. Pero yo creo que subirte a una bici 10, 12 minutos es un tiempo precioso que le estás evitando a algo muchísimo más importante, que es la movilidad y la estabilidad articular. Sobre todo, primero estabilidad y después movilidad. Yo llego a esto simplemente porque uno estudia, uno ensaya, uno falla, uno ensaya, uno falla, hasta que más o menos cree que da con aciertas, ¿no? Y en mi época de entrenador profesional, a mí me gustaba aprender. Yo estudiaba mucho, leía mucho y fui a varios cursos y a mí me abrieron los ojos una vez, ¿no? Algunos entrenadores en el sentido de, yo veía a mis jugadores y yo creo que tú lo vas a saber, en el que yo recuerdo de, Joao, tú te recordarás perfectamente, bueno, empezamos a calentar y empezaba la gente a trotar, ¿no? A trotar o a estar tirado en el suelo, porque eso no era ni estirar, tirado en el suelo, hablando de, yo qué sé, del partido de ayer o de Gran Hermano. Y eso a mí me empezó a recomer porque yo decía, estamos perdiendo un tiempo precioso de tener la bola en movimiento, ¿no? Uh-huh. Y además yo ya había estudiado y estaba evidenciado que eso no era importante, que estirar estáticamente antes de hacer unas acciones de potencia no solo no son buenas, sino que pueden ser dañinas y para el rendimiento posterior, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé a entrenar con la bola. Yo no sé si tú ya coincidiste conmigo cuando ya calentábamos con la pelota y decía, empezamos a coger pelota y empezamos a hacer pases de precisión de muy bajo impacto. Pero, claro, me llamaron loco, algunos se negaron. Las cosas hay que cambiarlas de vez en cuando. Ahora creo que casi todo el mundo en el deporte, creo que casi todo el mundo calienta así. En ese sentido yo empecé a cambiar las cosas. Y ahora con la población general es lo mismo. Nosotros no estiramos antes, no corremos, no hacemos bicicleta. Nosotros empezamos acostados en el suelo a estabilizar, a movilizar las articulaciones, a estabilizar el cuerpo central, a alinear el cuerpo en vez de la posición tijera a una posición canister, que le llamamos de estanterías, a hacer una respiración diafragmática, que es muy importante para la expansión en 360. Todo eso empezamos desde acostados, pasamos por sentados movilizando la cadera, pasamos a posición de cuadrupedia, pasamos a posición incluso de media rodilla y terminamos en una posición de pie. Eso no quiere decir que cada vez que hacemos yo pase por todas esas secuencias, obviamente. Y eso nos puede llevar unos 10 minutos y a veces hasta menos. Tommy, en una activación dinámica, ¿en dónde colocaría
¿O también pondrías pliometría y también propiocepción? ¿En qué momento lo harías? Claro. Propiocepción, por ejemplo, con un cliente, Agustín, que tengo, que tuvo una operación de tobillo muy fea de hace, Hombre, hace si no años. te importa, ¿no podré definir mejor para los que no tenemos tan Ah, claro qué vale, es perdón. claro, Sí, la claro. pliometría y la Bueno, percepción? la La propiocepción propiocepción. es un juego de palabras y es digamos, la propia percepción que tu cuerpo tiene de las distintas partes, ¿no? Entonces, es algo así como trabajar concienciadamente la estabilidad articular. Sobre todo, se hace mucho más presente en el tobillo, porque cuando siempre vemos a alguien hacer equilibrio sobre un pie, algo está pasando que está trabajando propiocepción sobre su propio tobillo. Es decir, nosotros tenemos receptores articulares que nos dan señales. Eso está claro. Entonces, es como reeducar de nuevo, pues cuando ha habido un problema, cuando realmente no hay una buena conexión neuromuscular, etcétera, etcétera. Entonces, ya te digo, la propiocepción se puede dar en cualquier articulación, ¿eh? Pero sobre todo las más famosas son el tobillo y a nivel de hombro. Entonces, yo muchas veces la coloco desde el principio y otras veces la coloco en la última parte final, dependiendo. Y después cuando es pliometría, la utilizo con muy bajo impacto cuando el ejercicio principal posterior a la activación, por ejemplo, es un ejercicio que depende mucho del sistema nervioso central. Un ejercicio de fuerza máxima, un levantamiento máximo de peso muerto, de squat, etcétera, etcétera. Pero las uso muy poco porque en la población general, sobre todo con mujeres que son mamás, ya tuve algunos problemas y no uso pliometría porque las que han sido mamás, a veces el suelo pélvico y lo tienen y muchas, esos impactos no lo llevan bien. Algunas se tienen ir al servicio o lo que sea porque pues sienten que se va un poco, ¿no? Y que se tienen que ir al servicio. Básicamente eso, la pliometría la uso muy poca, Orlando, contestando a tu pregunta. Y a veces la utilizo con gente bastante avanzada, no en la propia activación, sino que, por ejemplo, si tengo que hacer un peso muerto, a veces antes le hago hacer simplemente 4 saltos al máximo, porque eso lo que hace es despertar al sistema nervioso central, es darle una cachetada y estás preparado para un levantamiento máximo. Es como activar al máximo previamente. Ahora, volviendo a lo que habías comentado hace un rato, Tommy, Sí, una pena hoy no está por aquí, que muchas veces está conectado con nosotros, Ervison, que es un ex compañero de equipo, hoy es entrenador, preparador físico de Brasil. Y yo me acuerdo de mi época de jugador, de joven, en el equipo donde él era el capitán del equipo. Y fijo, pasaba una discusión sana entre él y el preparador físico en ese entonces del equipo. Y era que el preparador tenía eso, ¿no? Mira, nos ponemos la secuencia de estiramiento antes de empezar el entrenamiento. Él ya estudiaba educación física, pero ya él decía, perdón, pero yo no voy a estar todo ese tiempo estirando en el suelo, voy a dedicarme ese tiempo a entrar en activación, ya él lo decía, de otra forma. Voy a implementar mi tiempo para otras actividades, para entrar. En fin, y eso estoy hablando ya de unos 15, 16 años y me estoy acordando de ese entonces. Pero claro, había un rechazo por parte del mismo, del propio preparador físico, en ese entonces, ¿no? Donde decía, no, mantenemos esa forma de entrar en calor, de activar, que era 10, 15 estirando. minutos estirando, después de eso empezamos despacio, mover articulaciones, y tardábamos casi una hora en empezar a entrenar. Claro, Todavía ¿ves ese tipo de pensamiento, Tommy? yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que si tu preparador de hace 15 años hoy en día sigue haciendo lo mismo, te da una idea de que no está haciendo lo que debemos hacer las personas que estamos dentro de algo que pertenece a la ciencia y a la evidencia progresiva. No está leyendo. No está leyendo ni estudios, ni evidencias, ni hipótesis, ni teorías. Y leer, tenemos que hacerlo a diario. A diario. ¿Por qué la gente estira antes de entrenar? ¿Tú te lo has planteado alguna vez?
No, ¿Por qué lo hacías? o era por costumbre o llegar a coger cierta sensación Claro, muscular. yo no estoy diciendo que no hay que buscar en la activación la extensibilidad muscular. Es decir, esto no depende de los músculos, depende de las articulaciones. Un músculo está conectado de una articulación a otra. ¿Vale? Un músculo no se alarga. Es decir, porque entonces yo me diría un 80 si me hubiera pegado estirando no sé cuánto. O sea, ese concepto que a veces tienen en el Pilates y tal, dice, el estiramiento te alarga la musculatura y te alarga la silueta. No, no te alarga, hay una conexión ahí. Lo que crea extensibilidad muscular, lo que crea flexibilidad y movilidad, que son dos conceptos totalmente distintos. La flexibilidad es de forma pasiva. ¿Cuánto de rango de movimiento tiene tu articulación? ¿Vale? De forma pasiva, tú coges mi brazo y lo llevas así. Esa es la flexibilidad. Pero de forma activa, que lo hago yo, es la movilidad articular. Ahora bien, lo ideal es que el trayecto, el trazo, el tramo entre la flexibilidad de forma pasiva y la movilidad sea el menor posible, claro. Pero eso no es estirar de forma pasiva un músculo. Entonces, la gente estiraba con ese concepto de calentar la musculatura. Bueno, pero hay dos cosas ahí por las que yo creo que se cae todo eso. La primera es porque le estás quitando un tiempo precioso a la movilidad voluntaria. No tienes que estirar de forma estática. Y la segunda, que está demostrado que no solo no hace nada, sino que te puede disminuir el rendimiento posterior. ¿Vale? Ahora bien, yo entiendo que alguien que tiene una media lesión o lo que sea quiera estirar de forma estática. Y siempre repito de forma estática, porque es eso a lo que me refiero. ¿Vale? Porque cuando yo estiro de forma dinámica moviéndome es movilidad articular, no es estiramiento. Estiramiento. Claro. Y entonces por eso, para mí está tan claro que si alguien lo sigue haciendo es precisamente porque no está atendiendo a lo que los estudios, a lo que florece en los estudios. Igualmente te digo que no estamos hablando del final, pero en la vuelta a la calma tampoco estiramos. Porque También era muy común dedicarse a un buen tiempo con eso. Que ahí hasta lo veo mejor, no pasa nada. Si a alguien mentalmente le viene bien y sobre todo en el deporte de rendimiento, hay gente que le gusta irse a su zona, estirar, y estirar es una excusa para encontrar tu cueva, simplemente. Y tú lo sabes. Se ponen los equipos, no, a estirar, o para mantener la disciplina grupal. Todo el mundo aquí, que nos vean que estamos estirando y tal. Claro, y dice, no, para relajar la musculatura. Para relajar la musculatura. Pero si la musculatura tiene nutrientes propios que van a relajarla. Lo que no puedo hacer es, como si fuera un elástico, estar friccionándolo durante no sé cuántos saltos y después para relajarlo lo sigo estirando de nuevo. Es crear una fricción. Pero bueno. Bueno, eso sí. Pasa que la gente, Orlando, aquí no para entender, porque estamos llegando a límites ya muy avanzados. El estiramiento estático leve, pero fuerte para activar el reflejo miocárdico para un entrenamiento de fuerza. Bueno, yo lo utilizo, Orlando, pero en lo que supongo que lo conoces, que es el PNF. Y ya es que la gente nos va a decir, chacho, me voy porque estos están hablando de cosas. Es decir, para crear una mayor propiocepción, yo lo que utilizo a veces es en un estiramiento estático, en contracción muscular. O sea, por ejemplo, imagínate un squat búlgaro. Un squat búlgaro en la pierna de atrás. La pierna de atrás. La apoyas en la rodilla y está contra un banco o contra el rodillo ese que tengo yo, ¿no? Sí. Pues ahora le pides a la persona que en ese estiramiento de cuádriceps, ahora encima contraiga contra el rodillo. Eso produce reflejo miocárdico, el PNF, etcétera, etcétera. Y es algo que está demostrado que es buenísimo para las mejoras de movilidades articulares
y ganar rangos de movilidad. Pero ya digo, entramos en un terreno muy avanzado para hablar simplemente de lo que hablábamos hoy. Vale, y claro, entonces después de tanto tiempo que las personas tengan un cierto método de entrar en calor o de activarse, eh, ¿por qué deberían ya empezar o podrían empezar a calentar, a entrar, a activarse de la forma que estás diciendo, Tommy? Perdón, es que me dijiste, a ver, no te entendí bien. ¿Cómo podrían empezar o por qué? No, ¿por qué podrían? ¿Qué ganarían si empezaran a activarse de esta forma? Yo creo que muchos ganarían tiempo, que es lo mejor que tenemos en esta vida. Y después empiezas, te mueves mucho mejor. Hay una frase en fitness que yo creo que la he repetido algunas veces y ya no me quiero repetir demasiado, que dice que tú no puedes disparar un cañón desde una canoa. Tú me has escuchado de eso ya muchas veces. ¿Vale? Esto quiere decir que para yo disparar mi cuerpo, tengo que crear una plataforma de hormigón. Y tengo que empezar desde el suelo creando estabilidad. Entonces, va a ganar en tiempo, va a ganar en poder moverse mucho mejor a nivel, primero, estabilizando la parte central y segundo, estabilizando articulares y creando movilidades articulares muy buenas. ¿Y qué pasa con este calentamiento antiguo? Que muchas veces es precisamente hasta una parte que limita el entrenamiento, incluso a nivel mental, porque hay mucha gente que dice, chaval, yo voy a calentar, ahora tengo que subirme allí, o tengo que estirar, o estas cositas de brazos y estas cosas, ¿no? Y entonces ganan tiempo, ganan en sentirse mucho mejor en la sesión principal y hasta es más divertido, muchísimo más divertido. Y es más, cuando lo vas y tienes un sistema, eso es otra cosa, tienes un sistema. Por ejemplo, muy difícilmente yo utilice más de 6, 7 ejercicios como mucho, y a veces hasta menos, dependiendo de las personas. Y voy a decir otra cosa que me van a decir que estoy loco. Cuanto mejor se mueve una persona, más económico es con sus movimientos, domina todos los patrones de movimiento y ejecuciones, cada vez menos importante se hace su entrada en calor. ¿Vale? Hay un ejercicio que por algo se llama el mejor, creo que se llama el mejor estiramiento, el mejor calentamiento del mundo, que es hacer un push-up, hacer un yoga llevando la cadera arriba, bajar, meter una pierna al lado, movilizar aquí, porque movilizas prácticamente todo, core, movilidades articulares de cadera, de escápula, de tobillo. Entonces, a veces, cuando no tienes tiempo, haces un par de cosas y haces ese ejercicio un par de veces y estás preparadito. Pero bueno, no es la idea. La activación general dinámica es mucho más importante de lo que creemos. Porque puede ser incluso que un entrenamiento sea genial o que un entrenamiento sea una basura. En muchos de mis sesiones, cuando realmente estoy espeso mentalmente, lo que hago es concentrarme mucho en una activación general dinámica, incluso un poquito más lenta, más profunda, llevando los ejercicios. Y te digo que cuando acabo esa activación, estoy muchísimo más preparado. Incluso una buena activación general dinámica puede ser una perfecta sesión en días en los que no estás muy allá. Yo hay veces que me dice la gente, oye, Tommy, mañana qué puedo hacer porque tengo en medio de 2 sesiones, pero me gustaría hacer algo de bajo umbral, que no afecte a lo que está pasando. Y a veces les digo, hazte la activación general dinámica 2 veces. Hazla una vez, pum, y hazla otra vez. Y es una parte interesantísima. Es una parte interesantísima. Y Tommy, esa activación general activa, o sea, esa activación general nos puede beneficiar también para entrenamientos de fuerza, para
deportes específicos para para una mayor parte de actividades, de tipos de actividades deportivas? Por ¿O es supuesto. más específica para entrenamiento de fuerza y ya cada No, deporte no. con lo suyo, Tommy? No, no, claro que ayuda. Lo que pasa es que sí hay una diferencia clara para mí. En el deporte de competitivo o en el deporte en general, sí tiene que incidir una parte más intensa que es la activación específica. A ver si me Ujú. entiendes. Tú puedes estar haciendo perfectamente esta activación general de la población general. Esta activación la puedes hacer, pero después tú tienes que hacer una activación específica que es con acciones de tu juego, obviamente. Tienes que hacer ataque-defensa, tienes que ir a la red a hacer ataque y eso también va increciendo, va en progresión. Pero esa es la parte que nosotros también la tenemos. Por ejemplo, si alguien va a realizar un peso muerto eh, heavy, pesado ese día, también tenemos esa parte final en la que va progresando y ¿sabes qué pasa? Que cuando vas a hacer un peso muerto máximo, por ejemplo, o submáximo, dentro del ejercicio tenemos lo que se llaman series de aproximación, que serían como el calentamiento específico o atacar en la red en voleibol, ¿no? Antes de Ujú. empezar. Pero sí, la activación, la parte general, por supuesto. Y es más, creo que ya se llevan los deportes un poco más y yo la recomiendo. Muy bien. Claro, yo en el vóley la utilizo y me viene genial. De verdad que me siento muy bien para ¿Te entrenar. dejan? Eso me deja mi espacio. Pero eso sí, yo hago de mi forma separada. Algunos entrenadores, de verdad, es verdad, también los más jóvenes suelen utilizar ya activaciones mucho más parecidas a la que tú propones, ¿no? La que me pasaste. Eh, y luego, pregunto, otras personas que estén ya antes de practicar pádel o el mismo fútbol, ¿no? El fútbol que tiene unas características muy distintas a la del vóley, por ejemplo, o de un entrenamiento de fuerza, también, Tommy, son beneficiosas las activaciones. Bueno, vamos a ver una cosa. El fútbol que se separa del vóley, el vóley es mucho más acciones, de mucho mayor impacto de potencia, obviamente, aunque en el fútbol tienes tus sprint y esto, pero te repito, la parte de activación general en lo que es la estabilidad central, la Ujú. estabilidad articular y movilidad articular, comprometer al sistema nervioso, eh, aumentar un poco aumentar la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, yo creo que son básicas en todo. Son básicas en todo. Y de hecho me gustaría saber, porque yo ahí sí me pierdo un poco en el fútbol, pero siempre lo vemos cuando ya están en el césped, ¿no? Pero la verdad que desconozco. Y eso que mi gran amigo Ñito, Antonio Ruiz, es preparador físico del Eibar, que por cierto antes creo que han perdido 2-0 con el Madrid, lo estaba viendo. Nunca le he preguntado si hacen algo dentro en la caseta, ¿no? Antes de saltar al césped. Quiero imaginar que sí, pero no lo desconozco. Pero en cualquier caso, yo creo que le viene bien a cualquier deporte en la parte previa a su actuación más específica. Vale. Y luego, nosotros, ya cuando nos pasa a tus clientes, a las personas nos pasa estas activaciones, esa forma, digamos que nueva de activar, Mm. ¿dónde suele tener más dificultades? Eh, en crear esas estabilidades, por ejemplo, yo siempre, sabes que casi siempre empiezo acostada en el suelo con el ejercicio que se llama el dead back, como la de cucaracha, y la gente piensa que es un ejercicio para movilizar el hombro y la cadera, que también, pero principalmente es para estabilizar. Y a partir de esa plataforma de hormigón, donde el lumbar no tiene ningún hueco, donde hago la expansión en 3D, yo creo esa movilidad desde la plataforma de hormigón. Entonces, muchas veces no tienen dificultad para hacerlo, pero sí para entenderlo. Ujú. Entonces, yo se los explico muy bien en los planes, les mando vídeos y a veces todavía la gente tiene algún problema en entender por qué realmente, qué tengo que hacer antes, etc. Porque si no es así el ejercicio, tú los habrás visto por ahí, mucha gente hace esto, pero hiperextienden espaldas sin saber realmente qué están haciendo. No, todo el mundo tiene que saber
qué diablos está haciendo, para qué lo está haciendo y por qué. Y entonces, no encuentro prácticamente dificultades ni rechazo. Es más, yo creo que es todo lo contrario. Les gusta mucho porque les crea ese sistema y a veces está bastante rápido. Es bastante rápido. Es decir, yo mismo a veces con 3 ejercicios puedo hacer un calentamiento riquísimo, precioso, y me pongo ya a entrenar. Es decir, yo hago mis los dead bags resistidos con una banda elástica, hago mis secuencias de caderas que son miles para aquí y para allá, y después me falta la parte de arriba un poquito y hago el Spider-Man que le llamo yo, que son push-ups con flexión de cadera y rotación y extensión torácica, y prácticamente estoy casi preparado para empezar. Casi no, preparado. Sí, sí. De hecho el dead bug, para quien no sabe que esté viendo, ¿no? El ejercicio donde estamos con las 2 manos hacia arriba, acostados, con la espalda, las piernas flexionadas, estiramos brazo y pierna contraria. Sí. Es increíble, ¿no? Ya cuando lo hacemos bien, con una activación importante, respirando, haciendo la compresión, la expansión, es impresionante toda la activación que hay. No tiene nada que ver con simplemente mover piernas y brazos y realmente hacer con esta activación ya te levantas de ahí y ya es increíble ya el cambio, la activación general que te da en el cuerpo y cómo ya sabes ya la conexión neuromuscular o no sé, porque no tengo formación para eso. ¿Dónde está el centro de potencias de nuestro cuerpo? ¿Desde dónde sale todo? Desde lo que llamamos el núcleo. ¿No? ¿No te parece que tiene sentido que empecemos activando donde todo ocurre? En vez de estar de pie, acostados y activando el centro de potencia, y ya te sientes genial por eso mismo, porque ya has activado la primera parte que te hace mover mucho mejor. ¿Entiendes? Que te hace mover mucho mejor. Y otra cosa que antes que se nos olvide, porque yo creo que estamos acabando, la que debe atender la activación general dinámica, ya esto desde el punto de vista de un profesional que entrena a alguien, porque alguna persona que entrena en su casa, obviamente no sabe cómo está, no se sabe autoexaminar, ¿no? Como un profesional. Una cosa que debe hacer la activación general dinámica es atender a las diferentes movilidades. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del lubricante o la cinta americana? Sí. Es decir, hay personas que necesitan lubricar. Oh, no se termina hasta las 10, dice este. Hay personas que necesitan lubricar su movilidad articular y hay otras personas que necesitan cinta americana. Vale, imagínate a alguien muy robusto y que tiene pocos movimientos, no muy robusto. ¿Qué necesita? Necesita lubricante en su movilidad articular. Imagínate una chica bailarina que es capaz de hiperextenderse en el balón de pilates así hacia atrás y que es capaz de llevar rangos de movimiento excesivos. ¿Qué necesita? Cinta americana para estabilizar. Eso precisamente hay que tenerlo en cuenta siempre en la parte de activación general dinámica. Porque lo que le falta más es en lo que tengo que incidir en la parte de activación, que es en la parte que no conlleva un esfuerzo mental al máximo en el sentido cuando después estás realizando un squat. Ahí te voy a pedir ya simplemente que tengas un buen rango de movimiento, que ejecutes y domines el movimiento, pero no es la parte como para estar arreglando demasiadas cosas. La movilidad articular hay que tenerla en cuenta. El tipo de movilidad articular hay que tenerlo en cuenta a la hora de la activación general dinámica, así como el tipo de estructura, si mi cadera está en anteversión, está en mucha flexión, neutra, etcétera, etcétera. Mira, y ahora hablando de cadera, Tommy, ¿cómo se llama este ejercicio
que estamos sentados y tenemos las piernas flexionadas y pasamos una pierna, después la otra, ¿no? Sí, son Hoy en día, rotaciones, las son rotaciones. rotaciones externas, internas. Ujú. Se llama shin box. Shin es como las tibias en inglés y es como la caja de las tibias, ¿no? Es como mi cliente Paz le llama el abanico porque es como un abanico que viene y que va, pero al final son rotaciones internas y externas de cadera. Vale, entonces, este es un ejercicio que yo hoy estoy viendo bastante, es muy común, o lo estoy viendo por los equipos de vóley mismo. En el gimnasio he visto algunas personas también haciéndolo, pero eso sí, no he visto casi nunca que alguien lo haga de la forma que nosotros, el preparador dice. Sí, un buen nombre. No he visto a nadie hacer de verdad de la forma que tú me enseñaste a hacer, ¿no? Con toda esa estabilización y forzando bastante. Claro. Si Yo las te explico. personas llegasen a entender eso, ¿qué, ¿qué Es ganarían que, con eso, Tommy? A nivel de simplemente pasar la pierna para un lado y para otro, ¿qué es lo que yo veo con todo el mundo, ¿no? Los dos brazos atrás, pasando piernas de un lado para otro. lo triste es que un ejercicio se haga más porque se convierta en famoso sin saber realmente meterte en las entrañas del ejercicio y qué es lo que consigues con él. Porque hacer esas rotaciones con las manos apoyadas atrás está muy bien, pero la movilidad articular va a depender del centro de potencia. Cuando yo pongo las manos atrás, el núcleo prácticamente está relajado y si bien no deja de ser un buen ejercicio para rotar, la rotación se va a producir en tu deporte o en tus ejecuciones con un centro de estabilidad. Porque déjame decirte una frase que a ver si se entiende. La falta de estabilidad roba movilidad cercana. ¿Se entiende eso? Mejor Si que lo yo no expliques, soy Tommy. estable, si no soy estable en una zona, Uh-huh. voy a robar la posibilidad de movilidad en las zonas colindantes. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, si yo le digo a alguien que esté acostado boca arriba y que suba la pierna de forma totalmente estirada, la pierna, imagínate que esta es la pierna, está acostado y es así, tac, o llega hasta aquí, tac, no puedo más, Tommy, ¿vale? Baja. ¿Por qué yo le pongo ejercicios donde tiene que activar el core al máximo? Al máximo, ¿eh? No son divertidos durante series de 6 segundos al máximo. La gente termina sudando y pegando gemidos. Máximo. Y después le pido, haz lo mismo ahora y algunos hacen. Es lo que me decían, que algunos me dicen, no, es que me ha dicho el fisio que tengo el isquiotibial corto. No, tú no tienes el isquiotibial acortado. Tú lo que no sabes es crear estabilidad. Y al no crear estabilidad, te está robando movilidad, en este caso en la flexión de la cadera. Ese es el test de la magia. No todo el mundo, porque no todo el mundo tiene ese rango de mejora, pero hay gente que es increíble. Llegan aquí, estabilizas, porque hay una relación entre, por ejemplo, planchas frontales y rotación, creo que es interna, y planchas laterales y rotación externa. Y entonces, cuando activas eso, la movilidad es increíble después, en algunas personas. En otros mejoras, muy poco, pero en otros mejoras mucho. Entonces, volviendo a lo tuyo, hacer esos ejercicios sin atender a la estabilidad, porque a veces tú sabes que ponemos los brazos aquí, cuando es muy fácil ponemos los brazos en cruz, intentamos estar ahí y decimos pasa una cadera y no pases la otra hasta que no la arrastres, no me vale esto, sino pasa la otra y después, ahí entonces empiezas a sudar la gota gorda, porque estás empezando a movilizar desde una estabilidad total. Eso, yo lo veo como una pena, estos momentos, porque en realidad es un ejercicio que me ha dado bastante movilidad y estabilidad también en la parte de core, caderas, y me ha ayudado mucho a la hora luego de transformar, de salir de la zona cero frío a pasar a entrenar, ¿no? Me ha ayudado mucho. Claro, Y luego, pero eso sí, tú siempre dices, no, hay que ver
la característica genética de cada persona. Y yo soy una persona que tengo mucha movilidad porque nací así. Y aún así, mis compañeros que no tienen movilidad se limitan por tener dificultad en hacer, prefieren hacer ¿de qué forma? Con las manos apoyadas y pasando, porque realmente, claro, como le cuesta un poco más, a lo mejor que verme pasa con la pierna más, con más movilidad, dejan de hacerlo. Y Claro. me da realmente una pena porque no van a, los que más necesitan, ellos necesitan bastante más y realmente no están, pierden la oportunidad de ganar ese beneficio. Con todo lo que conlleva ese beneficio. Porque que tú mejores esto simplemente, el rango de rotación externa de la cadera, o el rango de rotación interna de la cadera, o el rango de abducción o de flexión de la cadera, con estabilización es una mejora increíble. Es una mejora increíble para el rendimiento, para tus dolores, para estabilizar la cadera. Es una mejora increíble. Y yo tengo, obviamente tú eres una persona muy movible, muy movible. Yo tengo personas que son todo lo contrario. Y créeme que pasamos... El primer mes fue muy duro para Agustín porque prácticamente ese ejercicio ya sin brazos no podía, se caía para atrás porque no le puede, ese rango de movilidad con estabilidad no le dejaba mantenerse. Ya lo hace sin problema, bueno, sin problema, suda la gota gorda, suda mucho, pero no le queda otra, tiene que hacerlo. Es el pan nuestro de cada día. Y eso es un ejercicio que creo que el otro día puse algo en una historia que puse en Facebook, digo, hagan esto cada maldito día. Y era el pase de cadera. Entonces empezó gente a preguntar, Tommy, ¿cuántas series? ¿Cuántas tal? Parece que llamó la atención. Digo, háganlo cada día si, entre otras cosas, en el futuro quieren evitar lo que está muy de moda hoy en día, desafortunadamente, que son prótesis de cadera a partir de ciertas edades. Bah, qué feo. Porque lo que no se mueve se envejece muy rápido. Y al tener esa falta de movilidad y de estabilidad en la cadera, ¿cuáles son los principales problemas que suele pasar? Entonces, espalda, rodillas, ¿qué es lo que suele sufrir Tommy? Bueno, una cadera que no está estabilizada. A ver, aquí hay más cosas, ¿eh? O sea, no es solo la movilidad y ya está. Aquí hay un trabajo, por ejemplo, una estabilidad de cadera, como te pasó a ti, para quitarte dolores de rodillas y esto viene con un trabajo del glúteo en todos sus movimientos muy, muy sistemático y muy estratégico. ¿Vale? La movilidad en ese sentido, con estabilidad, es una de las tareas, pero hay que trabajar el glúteo muy bien. Pero una cadera sin estabilizar lleva bastantes problemas, lleva problemas de rodilla, sobre todo. Muchos de los dolores de rodilla vienen a veces por la falta de estabilidad en la cadera. Otras veces no. Muy bien, Tommy. Pues mira, antes de terminar, Tommy, ¿tienes alguna secuencia favorita para activar? Bueno, la más que... Yo, por ejemplo, empiezo con el dead back, con la cucaracha, o como le llamen, no sé cómo le llaman, boca arriba. A partir de ahí hago lo que hago, eso digamos que trabaja un poco más toda la cadena anterior. A partir de ahí paso a la cadena posterior haciendo lo que llamo yo un puente con alcance. Es decir, hago un puente y en posición de puente de glúteos tratamos de llegar lejos para estirar dorsal y movilizar dorsal y toda la cadena posterior. A partir de ahí... pregunta Lorena, ¿cuál era el ejercicio? Perdón, Tommy, te pregunta Lorena, ¿cuál era el ejercicio que sugieres realizar todos los días? Lorena, no te lo voy a decir, lo voy a hacer. A ver si no se me cae el teléfono. Sí. De verdad que en el vóley últimamente se está haciendo bastante, pero no se está haciendo de la forma que nosotros estábamos realizando ahí, que no tiene nada que ver, ¿verdad? En especial para Lorena. Desde aquí empezamos a movilizar, pero intentamos no pasar las dos rodillas, sino que movilizo una y la otra le sigue pivotando sobre los pies. ¡Pum! Aquí. ¡Pum! Si tengo una movilidad muy buena, yo lo que hago es poner las manos aquí
e intentar estar siempre adelante. Y esto es muchísimo más duro para mí ya, porque si no me caigo hacia atrás. Y ahí, y paso. Y después también rotaciones internas, etcétera, etcétera. Pero ese deberían cada día. Las mujeres sobre todo tienen que hacerlo con mucha... Las mujeres son muy movibles. Pueden hacer ese ejercicio con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Entonces muchas veces lo que les recomiendo es que traten de buscar opciones que les creen un poquito más de dificultad a la hora de la estabilidad. Pero bueno, tú sabes que secuencias de caderas tengo yo para aburrir a una persona. Esa es la que recomiendo porque es la más fácil, digamos, de recordar. Vamos a realizar entonces una live de ejercicio de cadera, ¿no? Podríamos hacer una live de movilidad de cadera. De movilidad. Sí, muy interesante. Y poner a todo el mundo en su casa a que sigan. No, Pues pero sí. es verdad, a mí me encanta ese mundo de la movilidad, me encanta. Yo he asistido y he invertido mucho en el que para mí es uno de los mejores, es un chico canadiense, se llama Dean Somerset, y hace poco incluso él hizo un seminario que fueron 6 horas. Me encanta porque es una parte que a mí me ha venido genial, y la recomiendo. Pues sí, dejamos apuntado entonces para una próxima, Tommy. Vale. Vale. Movilidad de hombro para otro momento, Orlando. Primero de cadera. De hombro también y tobillo, exacto. Muy bien. Bueno, me vas a dejar, ¿no? Que es sábado ya, ¿no? Ya está, Tommy. Buen fin de semana, bueno, un buen domingo y un domingo santo. Vale, sí. Cadera, tobillo, hombro. Perfecto, buen sábado a todos, buen domingo y la semana que viene nos veremos, ya no con tanta asiduidad como estas 2 últimas semanas en las que hemos hecho más lives, pero seguramente que 2 tendremos que hacer seguramente y quizás una de ellas sea de movilidad de cadera. Muy bien, por cierto, están las inscripciones para la semana del Expreso de la Energía. Y ya empieza el lunes, día 5, ¿no? El lunes. El lunes día 5. El lunes día 5 empezamos con una semana bastante completita, bastante intensa de mucha información. El lunes no creo que tengamos live, sino quizás el miércoles, ¿no, Joao? Miércoles por la tarde. No sé, yo creo que tenemos apuntadas el lunes, Tommy. Vale, pero no sé si yo el lunes me Sí. va... Ya lo avisaremos. Vale, perfecto. Pero sí, esta semana del 5 al 12 tenemos una semana completita de la Semana del Expreso de la Energía. Sí es verdad que va más encaminada a mujeres de cierta edad, mujeres ocupadas, ¿no? Laboral y familiarmente, mamás o no, que quieren ser y estar fuertes desde su propia casa. Entonces tenemos una semana ahí completita de bastante trabajo. Si están en Instagram, ¿dónde puede encontrar el enlace, Tommy? Está en mi bio, está en mi biografía está el link, es verdad, por si quieren entrar y darle. Muy bien. Les esperamos Muy bien. a todas. Y es gratuito, ¿no? Es gratuito. Muy bien. Es online 100% y gratuito, es verdad. Muy bien, genial. Tommy, muchas gracias. Bueno, gracias. Buen fin de Adiós semana. todo el mundo. Chao.